Bien, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. La Fundación Juan Bosch les saluda en esta actividad donde presentamos la obra Juan Bosch, entre el golpe de Estado y la Revolución, una compilación histórica realizada por el investigador y escritor Elíades Acosta Matos. Recoge documentación y recoge reflexiones fundamentales del pensamiento político del profesor Juan Bosch. Nos encontramos aquí en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en un encuentro que nos invita a mirar la historia con criticidad a la luz del legado de uno de los más grandes pensadores dominicanos. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde, permítanme en este momento resaltar la presencia de quienes han coordinado toda esta actividad y quienes han tenido también una participación en el desarrollo de este libro. Saludamos a la Junta Directiva de la Fundación Juan Bosch, su presidente, el señor Conrado Peguero. Su vicepresidente, Fidel Soto. Vocal, Verónica Ascensión. Director ejecutivo de la Fundación y quien es prologuista de la obra, Diomedes Núñez Polanco. Filósofo, ensayista, escritor, profesor, compilador de la obra, Elíades Acosta Matos. En esta noche nos acompañan diversas personalidades académicas y de la vida diplomática del país. Saludamos al canciller de la Universidad del Caribe, junto a la delegación de los estudiantes que le acompañan. Gracias, doctor José Alejandro Aybar, por acompañarnos. También nos acompaña de Unicaribe su señora decana Altagracia Tavares. Embajador Rafael Julián, muchas gracias por su asistencia. Del Instituto Superior de Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores nos acompaña el señor Enrique Soldevila. Contamos con una delegación del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Señor Samuel Bisonó, gracias por estar con nosotros. Del Observatorio Juan Bosch también tenemos una delegación que participa con nosotros en esta tarde. A ellos les saludamos. Fundaciones hermanas que nos acompañan de la Fundación Máximo Gómez, su presidente, el señor Iván Peña. De la Cátedra José Martí nos acompaña Luis de León. Del Observatorio Juan Bosch, la señora Juana Sánchez. Directora del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la señora Natalia González Tejera. Saludamos, si ven aquí al lado tenemos un piano y vamos a tener más adelante una intervención artística. Saludamos al barítono Daniel de la Cruz y al pianista Porfirio Mateo. Gracias. Y en ellos extendemos el saludo a cada uno de los investigadores, de los estudiantes, de los ciudadanos, de la comunidad universitaria que nos acompaña también de la Fundación Juan Bosch, cada uno de ustedes que se reúnen esta tarde para ver la presentación de esta obra Juan Bosch, entre el golpe de Estado y la revolución. A cada uno de ustedes, bienvenidas, bienvenidos y gracias por su asistencia. Vamos a escuchar en este momento al presidente de la Junta Directiva de la Fundación Juan Bosch. Con nosotros el señor Conrado Peguero. Buenas noches a todo el público presente, a los invitados especiales que ya han sido mencionados. Para nosotros, como otras oportunidades, esta constituye una más en el orden de importancia que deben de tener todas las actividades que realizamos
en nombre de nuestro maestro, nuestro líder, nuestro conductor, nuestro ideólogo de siempre, el profesor Juan Bosch. Le damos la bienvenida calurosa a todos ustedes que se sientan en casa con la obra de esta noche, con el libro de esta noche de nuestro amigo y compañero, doctor Eliades Acosta. Es la número 9, el libro, el texto número 9, que nace de las entrañas del archivo personal que aquí tenemos del profesor Juan Bosch. O sea que ahí tenemos una mina, ni de oro, ni de diamante, ni de nada que se parezca, sino una mina del conocimiento que don Juan nos legara como patriota, como escritor, como líder indiscutible de todos los dominicanos. Y en esta noche, una noche especial también, con un poco de lluvia, quizás algunas personas no han podido llegar por la ocurrencia de los aguaceros, no fue tan fuerte como la vez anterior, que tuvimos que suspenderla, pero esperamos que se sientan otra vez como en su propia casa, que disfruten de esta actividad, de esta presentación de este libro y del programa completo. Nos honran con su visita y esperamos que siempre, como en esta noche y en otras oportunidades, digan presente en las actividades de nuestra Fundación Juan Bosch, que ustedes saben cuál es el sendero, cuál es el guía, cuál es el conductor de cada una de ellas. Así que muchas gracias y bienvenidos todos. Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Juan Bosch, el señor Conrado Peguero, nos dio la bienvenida como parte de esta actividad donde presentamos a cada uno de ustedes la obra Juan Bosch, entre el golpe de Estado y la revolución. Vamos en este momento a escuchar a quien es prologuista de la obra, director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch. Con nosotros el doctor Diomedes Núñez Polanco. Muy buenas noches a todos los invitados a este acto, los invitados especiales, autoridades. Me salto los saludos porque ya se han mencionado, ¿no? Evocativos. Sí. Quiero empezar diciéndoles que la noche, la madrugada del 25 de septiembre de 1963, en Palacio, estando ya preso Juan Bosch, porque él, bueno, en ese momento, veo por allá a Laura Faxa, bueno, en ese momento, de la madrugada, le llegó, estando preso, le llegó un mensaje. ¿De quién era ese mensaje? Venía a través de la esposa de un ministro que estaba preso en un palacio, Silvestre Alba de Moya, que era el ministro de Trabajo. Ese mensaje, ese papelito, lo enviaba el coronel Tomás Rafael Fernández Domínguez y decía: Juan Bosch, profesor, presidente, estamos preparados, tenemos 12 oficiales para asaltar el Palacio Nacional.
Y obviamente, en esa circunstancia, la respuesta con la misma persona que pudo entrar al palacio, porque era la esposa de un ministro, le envió diciendo que aquello no podía ser, porque si se hacía iba a constituir un suicidio. Ocurre que el golpe de Estado ya estaba, porque el libro que esta noche se presenta, ¿no? Que ya se ha anunciado, Juan Bosch, entre el golpe de Estado y la revolución. Entonces, en ese sentido, ya el golpe, meses antes, días antes, pero especialmente ese día de las Mercedes, 24, el día anterior, ya eso era un secreto a voces, ¿no? Manda entonces Juan Bosch a buscar, que quería ver al coronel Fernández Domínguez, pero está en una finca que está por allá, no está en la ciudad, le dijeron. Dice, pues tráiganlo. Entonces cuando llegó Domínguez, le dijo lo que estaba pasando y que estuviera preparado para lo que él iba a Palacio, sabía lo que venía, iba a Palacio a enfrentar la situación y que le informara sus contactos. Es así entonces como empieza todo lo que iba a constituir lo que sería después preparar en Puerto Rico, ya en el exilio, el golpe contra el triunvirato, el Santo Domingo, y toda la resistencia. Y en el mismo palacio, en ese momento, y pienso que aquí está en lo que escribió a mano don Juan, esa noche en Palacio, está la raíz. Claro, aunque ya la resistencia y la lucha por una transformación y la democracia, ya don Juan sabía que venían momentos difíciles y por eso había ya preparado, tenía buenos contactos tanto con Domínguez como con todos los equipos que se iban formando ya para defender el gobierno. Esa defensa que se expresó en San Isidro cuando lo citaron en una ocasión y estaban preparados los militares de San Isidro para llamarle la atención, y hubo una situación que es otra historia que pasó en San Isidro. Entonces, esa noche, en ese momento, don Juan escribió un documento a puño y letra y lo escribió en un lugar, en el lugar, digamos, más tranquilo que se podía escribir esto, no a maquinilla, porque entonces iba a dar los que lo perseguían, los militares, se iban a dar cuenta a mano, que es la transcripción de la carta del confinamiento. Dicho ahí, y Milagros Ortiz Bosch, sobrina, pudo sacar ese documento y llevarlo a los periódicos y salió en primera página, en el Listín Diario y también en el periódico El Caribe. De él cito dos párrafos. Dice: bueno, eso es más largo, lo que pasa es que me han puesto, hay unos dictadores aquí también, no son demócratas, me han dado unos 10 minutos y me cuesta. Dice, los hombres pueden caer, dice Juan Bosch, en ese documento a mano, dice, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia, dice, es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, dice, aquí estamos dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. Creo que ahí está, en esas palabras, ese mensaje de Juan Bosch, lo que iba a ocurrir y lo que se iba a narrar, ya está narrado aquí en este libro, que son documentos, como ya se ha dicho y se lo explicará más tarde su autor, su compilador, el doctor Eliades Acosta. Son documentos que reflejan toda una trayectoria y toda una actitud y todo lo que significó una labor en unos meses allá en Puerto Rico. Y entonces, uno de los aspectos de las funciones que tuvo Juan Bosch en ese momento en Puerto Rico, queda reflejada aquí, se expresa aquí el líder político, el dirigente político preparando, junto con una serie de sectores,
que también se verán ya en el libro, preparando lo que sería la vuelta a la constitucionalidad en la República Dominicana. Es todo ese material. Entonces eso significaba una serie de contactos, de cartas, de comunicación, de viajes de don Juan, a veces de manera subrepticia, y tomando en cuenta que allá en Puerto Rico estaba muy vigilado, imagínense, en Puerto Rico, muy vigilado, pero aún así se estaba moviendo. Ya Domínguez, coronel Domínguez, estaba allá en San Juan de Puerto Rico, y además de la acción que se preparaba, escribiendo un libro que por cierto fue escrito en un mes, el libro Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, que se hicieron varias ediciones, 3 ediciones en México y 3 ediciones en México en noviembre, en el mes de enero y en febrero, en noviembre del 64 y en enero de 65, enero y febrero. Que por cierto, entonces hubo una cuarta edición, la primera edición dominicana que se hizo aquí en República Dominicana. Que por cierto, el señor embajador, que no era embajador en ese momento, era del equipo de trabajo del periódico y de la revista política, y nos encargó el presidente Bosch la edición de esa primera edición dominicana en ese momento. Y un detalle es que él escribió una introducción detallada que también figura en el prólogo, que está completa lo que señala, y hubo un dato, y es que suprimió en ese momento una dedicatoria que había hecho en el año 64. Esa dedicatoria la suprimió en ese momento. El libro estaba dedicado a José Francisco Peña Gómez y él lo sustituyó. Entonces, todo eso es un libro. En este libro se cuenta todo ese proceso de organización a través de cartas. Esas cartas muchas veces eran de compañeros del PRD, incluso de barrios humildes, de exministros del gobierno, de figuras de diversos países, de Francia, el doctor Carrón, Laura, el doctor Carrón allá. ¿Tú lo conociste? No, bueno, tú no habías nacido. El doctor Carrón era un militante, activista social en París, que hizo una gran labor, el doctor Carrón. Incluso el prólogo a la edición del libro Crisis, la edición francesa, fue escrita por el doctor Carrón. Entonces, todo ese proceso se presenta en el libro, y esas cartas que él contesta, y al mismo tiempo, además de todo eso, la labor de editor. En la carta se refleja cuando él corrige, manda a México vía correos y envía lo que son toda la corrección de ese libro, así que fue montando. Pero al mismo tiempo Juan Bosch escribió varios libros más allá en Puerto Rico, entre ellos el libro Crisis, el libro Bolívar y la Guerra Social, y revisó también El Oro y la Paz y otros libros más. De modo que este libro tiene una gran importancia. Eliades, en su introducción de Juan Bosch, entre el golpe de Estado y la Revolución, señala lo que es el tipo de libro, ¿no? tipo bisagra, que unifica varios momentos históricos, ese tipo de investigación. Y en este caso podemos decir que también este libro, en alguna medida, este libro, pero su antecedor, ¿no? El anterior, Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, juega ese papel. Y lo juega, menciona varios libros, Eliades. Pero hay uno que él no menciona y que muchas veces lo ha señalado, lo ha comentado también Laura, y es un libro que en la historia de Francia, la historia universal, ha tenido ese papel, cumplió ese papel, que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Trata ese libro, une épocas que se unifican. Aquí, post-Trujillo, la campaña, ¿no? El gobierno, el golpe y el proceso de organizar la lucha, la resistencia. El libro del 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Marx, también señala las diversas etapas de la Revolución Francesa. Hubo una gran revolución, la de 1789, la de Robespierre, Danton y todo eso, pero hubo otras etapas.
que está narrada de manera magistral en ese libro. Entonces vino después la monarquía, que otra vez el imperio de Napoleón, la monarquía de Carlos X, vino también la Revolución de Julio, y luego la Segunda República Francesa. Así, todo ese tinglar de procesos históricos que culminan con la Comuna de París. Gran acontecimiento, el primer experimento socialista de la humanidad, en términos de la Comuna de París. Duró 3 meses. Entonces, en gran medida, este libro juega ese papel. Y una cosa importante, y es que en el marco de ese proceso, el libro Crisis de las Guerras de América, cuya historia está contada aquí, yo digo que a veces parece como si fuera una novela, como si nos contara la historia a través de la novela, porque nos va Eliade advirtiendo, introduciendo aspectos, anunciando cómo será cada proceso. Una cosa importante, y es que el libro Crisis de la Guerra de América, República Dominicana, en alguna medida yo lo califico de un libro fundacional, porque tiene aspectos, tiene el libro que fueron antecedentes de su concreción, de su edición, otros libros de Juan Bosch, pero también produjo otros libros después, ya que reflejaban la evolución del pensamiento de Bosch. Y uno de ellos fue la dictadura con el Pueblo Popular. Después ya de los acontecimientos de abril, la ocupación americana, don Juan ya en Europa, en España, él escribió obras fundamentales para el desarrollo ideológico y el desarrollo de la República Dominicana, visualizado en obras fundamentales como el pentagonismo, el imperialismo en términos internacionales, la dictadura con el Pueblo Popular, y otros más, de que don Fidel Castro, y ya, sí. Muy bien. Y aquí entonces hay varios libros que salieron de ahí, pero hay uno que en la última carta que figura aquí, y con eso voy a terminar, la última carta de Juan Bosch, que aparece en este libro, le envía a un, en ese entonces, joven escritor dominicano llamado Juan José Ayuso. Es la última carta del libro, y en un párrafo dice, en el Estado, incluso dice aquí un tratamiento a Ayuso, dice, querido Juan José Ayuso. Y hay una serie de aspectos ahí que señala, dice, en el Estado en que se halla la República Dominicana, dice, hay que trabajar mucho y muy deprisa, dice Bosch. Ese era un tema que a él le preocupaba mucho, la prisa. Dice que como el país se había retrasado tanto con la dictadura de Trujillo, había que trabajar rápidamente para ponernos al día y recuperar el tiempo perdido. Entonces, aquí dice, hay que trabajar mucho y muy deprisa para ganar todo el tiempo perdido. Y eso no puede hacerse, dice aquí, y subrayo, sin una dictadura con respaldo del pueblo. Dice, es decir, que ya eso que después se llamaría como libro, Dictadura con el pueblo, ya está planteada aquí en este libro. Dice, y la sola restauración de la Constitución de 1963 impedía el establecimiento de esa dictadura, dice Bosch. Pero no soy capaz de sentir en términos personales y como dominicano, no como individuo, no puedo perdonar ni perdonaré jamás el salto atrás que provocó la intervención. Ese es un tema que también es recurrente. De modo, amigos, esta noche, decirles que tenemos un libro muy importante que ya ustedes ya leerán voy a terminar con una frase que se ha repetido muchas veces, pero que hay que decirla. Y es que Juan Bosch tenía la intención y la aspiración, y lo decía, que aunque no viera él la liberación de su pueblo, sí la iba a ver a través de sus ideas, que son parte de todos esos proyectos y todos estos libros que se publican. Muchas gracias.
Gracias, doctor Diomedes Núñez Polanco, parte de la Fundación Juan Bosch, quien fue el prologuista de esta obra, un compendio que fue realizado y fue investigado a través de la Fundación Juan Bosch y del archivo que se encuentra en esta fundación, y es un compendio que permite enriquecer la lectura de esta obra de Juan Bosch, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Ahí están sus documentos y vamos a continuación a escuchar. El pensamiento de Juan Bosch se expresa a través de diferentes maneras: la sensibilidad, la belleza y la identidad del mismo. Vamos a escuchar en este momento una parte musical, letra del profesor Juan Bosch y música de Julio Gotro, Criollas La Gaviota, y letra y música de Aura Marina del Rosario Ceballos, Patria Adorada. Nuestros intérpretes, Daniel de la Cruz, barítono, y Porfirio Mateo, pianista. ¿Dónde están? Aquí están. Les recibimos en este momento y vamos a escucharles. Junto a la reja de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo como se alza la gaviota y vuela como afanosa de volverse luz, como afanosa de volverse luz. Junto a la reja de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo como se alza la gaviota y vuela como afanosa de volverse luz, como afanosa de volverse luz. Indecible anhelo de tener las alas del ave grácil que se eleva así, de centumirlas, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti. Indecible anhelo de tener las alas del ave grácil que se eleva así, de centumirlas, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti, cruzar
patria dorada. Eres sol de mis soles, prenda la más preciada, tierno regazo, fuente de amor. Patria, patria dorada, eres sol de mis soles, prenda la más preciada, tierno regazo, fuente de amor. En tu destino tan tormentoso corren parejas, sangre y dolor, como en la vida de un santo mártir que va labrando su redención. Patria adorada, madre sublime, tierra de aromas, luz y color, déjame darte todas mis flores, porque al amarte me acerco más a Dios. En tu destino tan tormentoso corren parejas, sangre y dolor, como en la vida de un santo mártir que va labrando su redención. Patria adorada, madre sublime, tierra de aromas, luz y color, déjame darte todas mis flores, porque al amarte me acerco más a Dios. La música, la voz de Juan Bosch se escucha, se lee y se siente. Agradecemos al barítono Daniel de la Cruz, un joven autodidacta que está con nosotros y ha seguido una trayectoria en la música nacional a través del Conservatorio de Música, y a él le acompaña el maestro en el piano Porfirio Mateo, un gran maestro reconocido nacional e internacionalmente. Ellos interpretan de manera majestuosa la obra del profesor Bosch en esta actividad. Vamos a continuación a escuchar a quien es historiador, poeta, es filósofo, es profesor y nos hablará en esta actividad de la compilación de la obra aquí. Él es el doctor Elíades Acosta Matos, autor. Muy buenas noches. ¿Se escucha en el fondo? No se escucha. Hay que subirlo más. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches, queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros que
tan generosamente han venido a compartir con nosotros este parto de hoy. Y no es el parto de los montes, como decía Martí, que se estremecía todo y después la obra era pequeña. Esta obra es grande y por supuesto su grandeza no me la debe a mí. Su grandeza se debe al contenido de la obra y a la obra en sí y a la actitud y a la capacidad pedagógica del profesor Juan Bosch. Quería empezar por reconocer el trabajo del equipo técnico que está detrás de la obra. Decía Bertolt Brecht con razón que ni los reyes, ni los papas, ni los emperadores construían palacios, ni castillos, ni puentes, ni edificios, que eso lo hacían los obreros, lo hacían los albañiles, lo hacía la gente humilde que permitía que un plano se llevase a la práctica en piedra, en cemento, y pudiese dar una obra de arte. Detrás de este libro, igual que de los otros 9 que nuestro presidente Conrado Peguero ha mencionado aquí, está un equipo técnico que ha permitido primero que se preservaran los valiosísimos documentos del profesor Juan Bosch, que se ordenaran, que se limpiaran, y estamos ahora en la fase de catalogación, por decirlo de esa manera, que tiene que ver con la descripción de contenido, tiene que ver con el escaneo de la documentación y tiene que ver, en fin, con obras como esta que son compilaciones, productos finales de ese trabajo. Y aquí quisiera mencionar a los que de manera directa o indirecta han tenido que ver con esto. Estoy hablando de Jordi, de Wilson, de Onassis, estoy hablando de Víctor, de Benny, y estoy hablando sobre todo del equipo más cercano de archiveras y de especialistas, incluso en restauración y en preservación del patrimonio, que es el equipo formado por Ana, Mélida, Francisca e Ibis. Yo quisiera, por favor, que ustedes le dieran un aplauso a ese equipo. Bueno, muy breve porque yo no voy aquí a contarle a nadie el contenido del libro. Eso el lector tiene que descubrirlo y hay que respetar esa, creo que le llaman spoiler, cuando uno revela el final de una película o una serie, y yo no le voy a aguar la vida a nadie contando el contenido. El contenido es un contenido que tiene que ver mucho con una forma que hemos trabajado en la Fundación de aportar compilaciones de manera diferente. Si usted ve aquí, verá un telegrama que no tiene que ver aparentemente con nada en concreto. Verá una pelea entre Bosch y Prager, el editor norteamericano, donde Bosch le da una paliza moral a una persona que creía que Bosch tenía que dejar lo que estaba escribiendo para hacer la descripción de la Revolución de 65 para ese editorial. Y Bosch, con una dignidad tremenda, le aclara los puntos. Aparentemente no tiene que ver con el 64, no tiene que ver con la obra, pero sí da una caracterización de los personajes y de la época. Entonces, nosotros confiamos en la inteligencia y en el pensamiento crítico de los lectores. Confiamos en que ellos encuentren el hilo que une a lo aparentemente que no está hilado y que a la larga es lo que ilumina el panorama cuando uno lo lee. Son 100 documentos escogidos, escaneados, incluso con la ubicación en el archivo por si alguien quiere profundizar, cotejar, refutar, criticar, ahí tiene donde encontrarlo. Y lo más importante en un tipo de obra como esta, como una compilación, aparte de su carácter colectivo, es que ahorra tiempo a otros investigadores que vengan detrás y abre nuevas líneas y rutas de investigación, sobre todo a los investigadores jóvenes, que ojalá que tengamos muchos de los que están presentes con nosotros hoy aquí y que garanticen que este tipo de enfoque se mantenga hacia el futuro. Yo termino con una reflexión que la hice con Diomedes, con Conrado, con otros compañeros de la Fundación, y creo que lo dije en público aquí en alguna vez anterior. Esta obra, como bien dijo Diomedes, fue escrita en un mes
y es probablemente el bestseller político más importante de la historia política de República Dominicana. No puedo asegurarlo, pero probablemente sí. Cuando usted ve que no alcanzaban los ejemplares, que se volaban de mano en mano y estaban semiclandestinos, la venta no estaba autorizada. Cuando usted ve que se hicieron en formatos hasta de tabloide para facilitar la circulación de las ideas, uno se da cuenta de que detrás de eso había un hombre excepcional, un autor iluminado, tocado por la gracia divina, y permítame que use esa metáfora, porque todo el que escribe, todos los que escribimos, sabemos que en un mes una obra de este calibre y que tenga ese impacto es muy difícil de lograr. Y estaba apremiado, como dijo Diomedes, por la prisa. Él sabía que los acontecimientos se iban a precipitar y quería estar a tiempo y decir sus palabras a tiempo para ordenar las interpretaciones que sobre la sociedad dominicana y sus hechos históricos estaba dando. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de nosotros si ese hombre hubiese tenido Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp? Qué maravilla de comunicación nos hubiera a nosotros. No iba a dejarnos dormir, ya eso lo sabemos. Iba a estar tuiteando hasta la madrugada, comido por esa prisa que Martí la llamaba el ansia de hacer bien. Pero ¿cuánto hubiera podido incidir en esta actual crisis de la democracia dominicana, latinoamericana, mundial, norteamericana sobre todo, en esta actual crisis de la democracia, cuánto hubiese aportado detrás de las redes sociales un hombre como Juan Bosch? Porque lo que hace falta en este mundo es comunicación. Estamos más comunicados que nunca y estamos más desorientados que nunca. Si estuviéramos orientados, Gaza no hubiese sido lo que fue y sigue siendo. Y eso nos demuestra que esas redes deben tener contenido y deben tener un contenido para el bien de la humanidad y no para enseñarle a alguien lo que se va a comer en ese momento o lo que va a tomar una hora después. Así que lamentémonos que Juan Bosch no esté en este mundo de las redes, pero sí lo está en alguna medida y la Fundación lo hace porque está en la posibilidad de que hagamos podcast con este tipo de información, de que llevemos a las redes los documentos. No está Bosch, pero está a través de nosotros. Y ese es un mandato que nosotros debemos de cumplir. Muchísimas gracias por su presencia. Hasta luego. Compilador de la obra Entre el golpe de Estado y la revolución, doctor Elíades Acosta Matos. Esta obra, si ven a la derecha, hay una mesa colocada donde tienen la compilación a la venta. Efectivo y tarjeta de crédito, 400 pesos, y tendrán entonces el privilegio de que el autor pueda firmarla. Al finalizar la actividad también tendremos un brindis donde les invitamos a todos a compartir ya de una manera más informal por la ocasión. Antes de concluir, tenemos algunas intervenciones del público. Queremos escucharles sus comentarios o sus impresiones sobre la obra. Si alguien desea, por favor. No. Pues excelente, ya el maestro lo dijo todo. Entonces, muchísimas gracias a cada uno por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta historia y tengan todos feliz resto de la noche.